Quiero en esta tarde, doctor Hernando José, hacer referencia a varias cosas. Primero, la resiliencia de nuestro país. Si hay alguien que tenga duda de la capacidad resiliente de Colombia, ayer vimos la forma más clara de demostrarlo, sentirlo y experimentarlo, porque el hecho de ver que en los primeros 9 meses del año nuestra economía creció más del 10%, después del mayor golpe histórico que hayamos recibido producto de una pandemia que ha afectado al mundo entero, nos damos cuenta de que nuestro país está para grandes cosas y que ese crecimiento no es un simple rebote, porque cuando algunos especulan sobre el rebote, bueno, es poner en el contexto que la última vez que pasamos por un ciclo recesivo, que fue en el año de 1999, y no había pandemia, nuestra economía decreció menos 4.5, y en el año 2000 nuestra economía creció 2.5%. Aquí estamos hablando de una verdadera y vigorosa reactivación, que además nos muestra que nuestra economía está creciendo por encima del año 2019. Y esa resiliencia es también la demostración de las medidas que se aplicaron durante los momentos más difíciles que ha tenido que sortear gobierno alguno, por lo menos en más de 100 años. Porque la pandemia nos obligó a atender dinámicamente la salud de las personas y proteger su vida, pero también atender la salud y la vida del aparato económico y el aparato productivo de nuestro país. Y las grandes conclusiones nos permiten a nosotros validar que se creó en medio de semejante situación un fondo de manejo de emergencias, el FOME, que tuvo además la arquitectura y el diseño del entonces ministro Alberto Carrasquilla, a quien quiero hacerle también ese reconocimiento, un vehículo que nos permitió a nosotros duplicar las unidades de cuidado intensivo en cuestión de semanas, teniendo que luchar por conseguir ventiladores en todo el mundo, pasando de 5.300 o 5.400 unidades de cuidado intensivo a más de 13.000. Crear un sistema de reserva estratégica nacional de herramientas de protección personal para todo el sector de la salud, pagar bonificación especial a la primera línea de la vida, quienes estaban salvando la vida de los colombianos, médicos, enfermeras, anestesiólogos, personal de apoyo, todos recibiendo también esa contribución, pero adicionalmente creando unos programas sociales sin precedentes, como la renta básica de emergencia que denominamos ingreso solidario, acelerando también la devolución del IVA, poniendo en marcha también mecanismos de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías, con garantías hasta del 90% para el otorgamiento de créditos que pudieran ayudar a solventar la protección de la nómina y que tuvieran también la condición especial de adaptar al sector productivo a estas nuevas realidades, y algo también sin precedentes en la historia de nuestro país, como ha sido el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha protegido a cerca de 4 millones de trabajadores formales. Esas medidas y esas herramientas hoy son reconocidas como pilares que permitieron sortear la adversidad y que empezaron a determinar una senda de reactivación gradual, pero también apuntalado en otra medida, el equivalente al New Deal colombiano, que es Compromiso por Colombia, que fue lanzado el 20 de julio del año 2020. Y yo quiero aquí reconocer el trabajo de la doctora Clara Parra y mis compañeros de gobierno, porque todos trabajamos en esa arquitectura. Y estamos hablando de inversiones privadas, público-privadas y públicas de más de 130 billones de pesos. Toda esa combinación de herramientas y el respetar la libertad económica y el acompañar al sector privado de manera decidida nos permitieron a nosotros cerrar el año 2020 aminorando el golpe económico,
recuperando puestos de trabajo, pero vimos el resultado y la cosecha cuando en el primer trimestre de este año salimos de la recesión, cuando en el primer trimestre crecimos por encima de otros países de América Latina y el Caribe que tenían mayores o mejores perspectivas, y logramos en el segundo trimestre de este año un crecimiento de más del 17%, a todas luces el mejor trimestre en crecimiento experimentado en este siglo. Y vimos los resultados del segundo trimestre, donde ya podemos sentirnos orgullosos de que nuestro país, desde el tercer trimestre, nuestro país logra un crecimiento del 13.2%. Consolida en los primeros 9 meses un crecimiento del 10%, y yo creo que hoy podemos ponernos en la tarea, en la convicción, en la decisión, en el trabajo de todos para alcanzar un crecimiento que ojalá pueda ser de 2 dígitos este año. Ese tiene que ser un propósito de país y lo podemos lograr si todos contribuimos a ese gran propósito. Esa es la demostración de la resiliencia que tiene la economía colombiana, apreciados amigos. Quiero también aprovechar y hacer referencia a lo social, porque no hemos descuidado en un solo momento las soluciones de mercado para atender a quienes más lo necesitan. Con el trabajo del ministro José Manuel Restrepo Abondano, con el trabajo del Departamento Nacional de Planeación, con el trabajo del Ministerio de Vivienda y de otras carteras, nosotros podemos dejar un legado del cual nos llena de orgullo, empezando por lo siguiente. Del total de transferencias económicas, condicionadas y no condicionadas, que se han asignado en Colombia en los últimos 20 años, cuando nacieron los programas de Jóvenes en Acción y Familias en Acción, óigame esto, doctor Hernando, el 48% de todas las transferencias sociales que se han hecho en estos 20 años en Colombia se han adelantado en estos 3 años de nuestro gobierno. Eso nos permite a nosotros decir con orgullo que somos el gobierno que más ha invertido en lo social, y que herramientas como la devolución del IVA, como el ingreso solidario, como los pagos extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el aumento de la base de beneficiarios del programa de adulto mayor y el aumento de la base de beneficiarios de Jóvenes en Acción, que va a pasar de 100.000 a 500.000 jóvenes, muestra que este es el gobierno que más ha ampliado la red de protección social en la historia de nuestro país. Y que lo apuntala también algo muy relevante. Hemos buscado también medidas que activan la demanda agregada, medidas que activen el comercio y la liquidación de inventarios, incluyendo la medida de la cual nos sentimos muy orgullosos, como han sido los días sin IVA, que hoy le compartía al doctor Juan Carlos Mora conversando, que cuando se han hecho especulaciones sobre el costo fiscal, y miramos nosotros cuánto se vendió en el primer día sin IVA de este año, que son más de 10 billones de pesos. De esos 10 billones de pesos, solamente 2 billones de pesos estaban cobijados dentro de lo que se conoce como el feriado tributario de IVA. Es decir, se generó recaudo efectivo también de IVA sobre los 8 billones adicionales, y por lo tanto el efecto fiscal no fue negativo, fue positivo desde todos los puntos de vista. Pero además con otro elemento, es ya demostrado que cumplió un papel importante para contener la inflación en el pasado mes de octubre. Y lo mismo lo veremos el día de mañana y lo veremos el 3 de diciembre. Son medidas que, claro, son innovadoras, que, claro, siempre generarán polémica para algunos, pero que demuestran que pueden activar demanda, activar comercio, liquidar el inventario de muchos de nuestros comerciantes, contener la inflación y ayudar también a apuntalar la expectativa de crecimiento. Quiero también destacar en segundo lugar que así como tenemos estas medidas económicas y sociales, hay algo que sorprende, y es que la pandemia no detuvo la historia de Colombia. Nos obligó a enfrentarla, pero hemos acelerado también nuestra historia. Y la hemos acelerado entendiendo, como diría Winston Churchill, que no se puede desaprovechar ninguna crisis.
y quizás la forma más bonita de mostrarlo es que en medio de la pandemia, ministro Malagón, en medio de los momentos más duros como fue el año 2020, logramos las mayores ventas históricas de vivienda en nuestro país, jalonadas por las viviendas de interés social, donde el 41% de los compradores son jóvenes entre 18 y 28 años y donde más del 60% de los compradores tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Esa conquista de ver un país de propietarios y que toman esa decisión en el momento de mayor incertidumbre de nuestra historia reciente, también es la demostración de que se acelera la historia de un país de propietarios, pero además acompañado por otra herramienta, tanto los programas sociales y su alcance, como estos programas de acceso al crédito hipotecario, nos dejan también un saldo que ninguno de ustedes se imaginaba, y es que hayamos logrado en el año 2020 la mayor inclusión financiera registrada en la historia de nuestro país, donde cerca del 80% de los colombianos tiene al menos un producto financiero. Y eso se da porque también se ha evolucionado con la tecnología. Y doctor Jorge, lo que se conoce como el sandbox regulatorio, experimental y las medidas para incentivar la banca móvil son las que también han marcado estos nuevos derroteros. Pero adicionalmente lo hemos visto también en la infraestructura, porque la pandemia no nos alejó de la infraestructura. Entregamos el túnel de la línea el año pasado, entregamos la primera vía de cuarta generación, Girardot Honda Puerto Salgar, entregamos la segunda, Puerta del Hierro, Palmar de Varela, Cruz del Viso, entregamos la tercera, Pacífico 2, y vienen 16 más que serán inauguradas de aquí a agosto del año entrante, pero también con otro gran logro de la obra pública a través del INVIAS y con los constructores y los mejores ingenieros de Colombia. La próxima semana, con orgullo, estaremos inaugurando el cruce completo de la cordillera central de Colombia entre Cajamarca y Calarcá, el triunfo más grande de la ingeniería colombiana, el anhelo de siglos, la demostración de lo que nuestro país es capaz de hacer con su talento. Y hemos visto también que no nos arrebató la pandemia la posibilidad de innovar en lo ambiental. Hemos logrado la mayor transición energética de nuestra historia, pasando de 28 incipientes megavatios de renovables no convencionales en el año 2018 a tener hoy, entre proyectos inaugurados, por inaugurar y recientemente asignados en subasta, más de 2.800 megavatios, es decir, 100 veces la capacidad instalada que teníamos en agosto del 18, que serán entregados antes de diciembre del año 2022, y ya hay más de 4.500 megavatios de renovables no convencionales que están siendo desarrollados con inversión privada en nuestro país. Y por supuesto, también la pandemia no nos ha quitado la conectividad. Estamos avanzando, ya tenemos 3 millones de nuevos hogares con conectividad y será el 70% de nuestro país que tendrá internet de alta velocidad, móvil y domiciliario en el mes de agosto del año 2022. Y hemos logrado dar pasos también trascendentales en el campo. Logramos las mayores exportaciones agrícolas que haya registrado Colombia, las mayores exportaciones de servicios, y hemos logrado la mayor ampliación del crédito rural y de los seguros en el campo colombiano, y hemos también habilitado normas para poderle oxigenar nuevamente el regreso a la vida crediticia a pequeños productores que estaban condenados al gota a gota con una ley de alivios financieros. Y nos enorgullece también que en medio de esta pandemia tenemos otra conquista tremenda, la educación universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3, cobijando más del 97% de la matrícula pública en educación superior de Colombia, entregando más de 214 colegios nuevos, y vamos rumbo a entregar 12.000 aulas nuevas en Colombia en el mes de agosto del año 2022, y con una inversión también histórica en la consolidación de la paz con legalidad, más de 2.500 obras PEDET entregadas en el territorio, con otra herramienta que es muy importante, y es que lograremos en tan solo 4 semanas
la mayor titulación de tierras en un año. Estaremos entregando consolidada en nuestro gobierno más de 50.000 títulos en 3 años y medio, cuando en los 8 años anteriores a nuestro gobierno fueron 37.000 y en los 8 años anteriores 27.000. Una labor de llegar a la Colombia profunda, cerrando brechas sociales. Y yo enumero todo esto, apreciados amigos, no para hacer aquí un balance, sino para decir que en todos estos logros está presente el sistema financiero. Porque lo he dicho públicamente y no porque estén acá tantos dirigentes del sector. Yo lo digo es porque en una sociedad y en una economía de mercado, el sistema financiero es el sistema sanguíneo de una economía. Es por donde transitan todas las proteínas de una sociedad para la salud de una economía. Es donde están las células que garantizan que el organismo esté funcionando. Y por eso una de las cosas de las cuales nos sentimos orgullosos es que con ustedes, Hernando, tuvimos la posibilidad de identificar soluciones para que la gran crisis derivada de la pandemia nunca fuera una crisis financiera. Y la demostración del apoyo del PAEF, la demostración de los programas del Fondo Nacional de Garantías, hoy se puede ver con claridad cuando los indicadores de calidad de cartera de ustedes han presentado mejoras sustanciales e inclusive han podido demostrarles a ustedes que muchas de las perspectivas de riesgo de lo que podía ocurrir una vez se pasaran los programas de alivio o de retardar cobros o de hacer reprogramación de cobros, afortunadamente no se dieron. Y pudimos también garantizar que en esos créditos de vivienda a través del FRECH el sistema financiero estuviera presente. Pudimos garantizar que esas obras de infraestructura que tenían cierres financieros garantizaran el financiamiento. Pudimos lograr además que los programas de financiamiento también para las energías renovables se dieran a plenitud en el país. Y hoy tenemos el reto también más grande y es involucrar al sistema financiero en toda la agenda sostenible de Colombia, donde podamos desarrollar una banca verde que nos permita a nosotros incorporar con el mercado voluntario de carbono que estará listo en cuestión de semanas para que podamos con transparencia, trazabilidad, blockchain, garantizar la confiabilidad de toda la emisión de bonos de carbono y cómo se pueden pagar y cómo pueden atraer también la inversión extranjera a nuestro país. La demostración del apetito que hay en esto se ve con claridad cuando hemos emitido ya 2 bonos verdes soberanos en moneda local, que han tenido 50% de demanda de inversionistas extranjeros y que han tenido, en el caso del primer bono, 7 veces demandado el monto emitido y con lo que llamamos un greenium, que es el premium verde del orden del 7%. La segunda emisión también con una sobredemanda ostensible. Y yo creo que hoy Colombia tiene todo para convertirse en el líder regional de banca verde, que además va de la mano con la ruta del hidrógeno que hemos lanzado en nuestro país. Y que lo acompaña también el hecho de que en el año 2022 tendremos el 30% del territorio colombiano declarado como área protegida, lo cual si se concilia con los mercados de carbono, los mercados también de captura y reducción de emisiones, esta podrá ser de nuestro país una herramienta para conectar empresas y países que quieren transitar hacia la carbono neutralidad para que puedan en un mercado voluntario de Colombia conseguir la forma de hacer esas acreditaciones. Entonces, para mí eso es muy importante. Y quiero también destacar que uno de los esfuerzos grandes que hemos hecho con la Asobancaria ha estado también en promover la educación financiera. Fue triste cuando en algún momento dado se insinuó en el pasado que la educación financiera era una educación al servicio de los bancos. Y a mí me preocupa mucho cuando escucho esos mensajes y esos lenguajes, porque quiero decirlo con claridad, soy un convencido y un defensor a ultranza de la libertad económica. Esos discursos veintejulieros, efectistas, populacheros y que además tratan de generar fracturas en la sociedad, son los que se escuchan siempre tratando de golpear a los sectores productivos.
y a satanizar al sector financiero y a satanizar también a otros sectores. Son esos discursos que dicen a quién se les quita la finca, son los discursos que dicen qué se produce y qué no se produce. Ojo con esos discursos, porque esos discursos son todo menos discursos al servicio de la libertad económica. Son todo lo contrario, son la destrucción de la libertad económica, porque el papel de un gobernante no es decirle a los sectores cuál le gusta y cuál no le gusta, cuál castiga y cuál premia. El papel de un gobernante es garantizar la libertad económica para que dentro de la licitud de las actividades y la posibilidad de generar empleo en concordia se preserve a toda luz el derecho del ciudadano a tener inventiva, creatividad, innovación, talento y hacer de ese talento riqueza colectiva, generar empleo y hacer transformación. Por eso seguimos con optimismo todo este proceso. Y vamos a seguir trabajando con todos los actores y hoy quiero reconocerlo. En la pasada aprobación de la Ley de Inversión Social, el sector financiero también hizo una gran contribución con la sobretasa del sector. Y también la hizo todo el sector privado dispuesto a sacrificar beneficios para consolidar la mayor reforma fiscal de este siglo con recaudos del orden del 1.8% del PIB. Que acompañan esta importante agenda social. Entonces, doctor Hernando, a Sobancaria, a todos los presidentes de los bancos aquí presentes, yo creo que el reto que tenemos hoy es el de seguir innovando, el de seguir desplegando más productos financieros, conciliar la educación financiera para que el ciudadano entienda qué es una tasa de interés, cómo se negocia, para qué sirve un seguro de vida, para qué sirve un seguro de depósito, para qué sirve la contribución a un sistema pensional. Hacer esa agenda es parte de una agenda de tener una sociedad mejor informada, y una sociedad mejor informada es una sociedad con mejor capacidad en la toma de decisiones. Y por último, quiero señalar lo siguiente. La inversión extranjera directa en nuestro país en estos 3 años y 3 meses ha crecido un 196%. Hoy Colombia se posiciona ante los ojos del mundo como un país atractivo para la inversión, como un país que, a pesar de haber tenido que enfrentar con 2 de las 3 calificadoras una reducción en su grado de inversión, que a propósito creo que es injusto, y por eso creo que la actitud que ha tenido Moody's es bastante constructiva y certera en el análisis de una economía que crece, que es la primera economía del hemisferio en lograr una reforma fiscal profunda en medio de esta situación, y que además la valida el hecho de tomar decisiones regulatorias en pro de la inversión en sectores estratégicos. A nosotros nos deja una tranquilidad, y es que los mercados están valorando a Colombia como un país de grado de inversión. La demostración es que hemos emitido bonos de largo plazo, de corto plazo, y los hemos emitido a menores tasas de las que teníamos aún en el año 2019 con grado de inversión. Esto para validar que ojalá esa injusticia se corrija, y en eso la voz del sistema financiero también es supremamente importante. Mi última reflexión: aquí seguimos con optimismo trabajando por este país, y vamos a sacar esta economía creciendo con dinamismo este año, y vamos a recuperar empleos, y vamos también a seguir acelerando la vacunación masiva, que ya superó los 52 millones de dosis aplicadas en el territorio, que en pocos días nos arrojará 70% de la población al menos con una dosis, y marchamos hacia ese 70% con dosis completa hasta terminar el año 2021, ampliando también los grupos etarios que se beneficiarán de la tercera dosis, o la conocida como el booster. Este optimismo es el optimismo que nos inspira. Hace pocos días estuve visitando el centro de Shimon Peres en Tel Aviv, y me regalaron su último libro, un libro donde él invita a pensar en grande. Y decía Shimon Peres algo muy interesante: el optimista y el pesimista mueren igual, pero viven distinto. El optimista sabe encontrar soluciones, sabe prosperar, sabe ser fraterno, colaborativo, y sabe entender que detrás de una adversidad
está siempre la mejor de las oportunidades. Esa es la Colombia que estamos celebrando y esa es la Colombia que tenemos que seguir construyendo, la que prefiere construir a destruir, la que prefiere la fraternidad al odio de clases y la que sobre todo prefiere a los pedagogos que a los demagogos, la que prefiere al pedagogo que enseña y la que rechaza al demagogo que quiere con soluciones fáciles pasar del pan para hoy al hambre para mañana. La Colombia que prefiere al pedagogo que enseña y que muestra un camino por doloroso que sea para salir adelante y no el demagogo que vende ilusiones. Por eso yo creo que esta discusión que estamos llevando hoy, de ver un país que crece, que se multiplica, que genera bienestar, es la que tiene que seguir guiando los destinos de nuestro país. Y mi último mensaje es ese. Todos tenemos que entender que en la democracia, las reglas de la democracia son la libertad de elegir en las urnas, pero tenemos que siempre hacer el llamado pedagógico a Colombia, que no podemos dejar que en nuestro país se asienten los discursos de la ruptura social, los discursos en contra de la libertad económica y los discursos que pretenden posicionar al empleador y al empleado en un panorama de antagonismo. Somos hoy una nación que ante los ojos del mundo muestra su resiliencia económica, su resiliencia social, su capacidad competitiva y que está abierta para hacer negocios. Esa Colombia requiere de un sistema financiero vigoroso, cada vez más dinámico, cada vez más cercano en producto y en el costo de los productos al ciudadano, pero sobre todo, como bien lo anotaba el doctor Carlos Pacheco, Eduardo, cualquier desarrollo empresarial debe tener en esencia un propósito social. Así estamos hoy haciendo esta celebración. Y cierro también, querido Efraín, agradeciendo el servicio que le has prestado al Banco de la Vivienda, el que le has prestado al sistema financiero, y como buen banquero, los banqueros nunca se retiran, así que algo nuevo estarás pensando para tu vida. Quiero agradecerte, felicitarte, decirte que tienes acá un amigo y apreciado doctor Hernando José, muchísimas gracias, porque también lo quiero decir, en los momentos de mayor dificultad, el sector financiero ayudó a encontrar soluciones. Y yo tengo que hacer ese reconocimiento también al Banco de la República, porque se habilitaron medidas extraordinarias de liquidez en momentos donde Colombia también lo necesitaba. Y lo bonito de ver a Colombia crecer por encima del 10% en los primeros 9 meses del año, no es solamente porque el número es asombroso, es impactante, es motivante, es que Colombia tuvo que enfrentar esta crisis sin tener la pólvora fiscal que tenían otros países de la región, que tenían bajos niveles de endeudamiento sobre PIB. Cuando empezó nuestro gobierno, la deuda sobre PIB estaba en el 50%. Entonces tuvimos que ser creativos en saber que sí iba a aumentar la deuda y que sí iba a aumentar el déficit, pero lo que teníamos que hacer era con la suficiente moderación, pero también con la suficiente inteligencia de llegar a quienes más lo necesitan. Esto es lo que hemos logrado. Y por eso, con orgullo, seguiremos trabajando por sacar nuestro país adelante. Muchísimas gracias.